Y bueno, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y le quiero agradecer la paciencia y la espera a nuestro amigo e invitado desde Bolivia, Mauricio Ríos García, analista macrofinanciero global y editor en jefe del newsletter Macro Alertness y autor de Auge y Decadencia de Bolivia 2003-2023, ciclo austriaco Value Investing y dolarización. Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Marta Yolanda, encantado de estar nuevamente en Libertópolis. Muchas gracias por la generosa presentación. Gracias a ti por acompañarnos, Mauricio, para que pues continuemos esa conversación que iniciamos hace unos meses cuando pasaron a segunda vuelta el hoy presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, en el cual pues se enfrentaron este fin de semana para elegir al próximo presidente de Bolivia. Recuerdo que en esa conversación que sostuvimos hace pocos meses, pues nos sorprendió un poco tu eh, análisis en lo que respecta al hoy ganador, el senador, como lo definen, y así te lo voy a mencionar, centroderechista Rodrigo Paz. ¿Qué pensás hoy que fue electo presidente? ¿Y cuáles son tus impresiones de las elecciones de este fin de semana en Bolivia? ¿Algo en particular que querrás compartir con la audiencia y la comunidad de Libertópolis? Sí, son varias cosas. Primero que ha sido un resultado previsible a pesar de lo que decían las encuestas. Rodrigo Paz termina ganando casi por 10 puntos, digamos que 10 puntos a Tuto Quiroga en esta segunda vuelta, por varios asuntos en los cuales no vale necesariamente entrar, no vale mucho la pena entrar ahora mismo en el detalle. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sin embargo, Rodrigo Paz, más allá de que se le pueda decir si es centro derecha, centro izquierda y demás, yo prefiero decirle de centro izquierda, es un socialdemócrata. Él se denomina a sí mismo o se califica a sí mismo como un centro, no sé qué querrá decir exactamente un centro, y sin embargo lo que sí destaco es que le quiere decir a todo el mundo lo que quiere escuchar exactamente, es decir, un día invoca las palabras o el grito de guerra del mismísimo Che Guevara diciendo hasta la victoria siempre, y al día siguiente bien puede decir fe, patria y familia como Franco o Mussolini. Y a las pruebas me remito, en todo caso, no me estoy inventando absolutamente nada, pero centro parece ser decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar y dejarlos tranquilos por ahora. El país está esperando o quiere creer realmente que las cosas están cambiando para bien. Y en cierto sentido lo están haciendo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Paz Pereira y Lara, a pesar de las contradicciones, muchas otras en las cuales vamos a entrar ahora, han estado sumando a su equipo gente que bien podría mejorar un poco las perspectivas, sobre todo en materia de política económica para Paz Pereira y Lara. ¿A qué me refiero concretamente? Samuel Doria Medina, que terminó tercero en las elecciones, ha ido prestando algunos miembros del equipo económico tenía a Paz Pereira y Lara, que no tenían programa económico en absoluto, hasta el día de hoy no se lo conoce en todo caso, que han ayudado un poco a darle luces a lo que podría suceder con este gobierno. Lo que se puede rescatar es que es un demócrata que no es parte, no es miembro directamente, al menos del socialismo del siglo XXI, lo cual es muy bueno. Se aleja de Venezuela, se aleja de Cuba y se acerca más a Estados Unidos. Se aleja sobre todo, y esto es una de las cosas más importantes que puedo destacar, que se aleja, o al menos eso habría dicho inicialmente, que se aleja del régimen iraní, del régimen teocrático iraní. Esas son señales muy buenas, al menos para la comunidad internacional, y sería un buen paso en la buena dirección, sobre todo para poder vincularse nuevamente al mundo y eventualmente solicitar crédito, conseguir fondos, etcétera, que es lo más importante ahora mismo para Bolivia, para poder abastecer al mercado interno de combustibles y al mismo tiempo para poder conseguir fondos y fortalecer las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Sobre lo demás, sobre muchas otras cosas que restan, sobre reformas monetarias, reformas o al menos medidas, ajustes cambiarios, medidas financieras para el sector bancario y financiero, atracción de capital internacional y demás, falta mucho por verse.
Recién ha sido elegido, pero hay señales que podrían invitar al optimismo. Y sin embargo, me permito decir, Marta Yolanda, que justamente la falta de un programa claro, al menos por el momento, es lo que me permitiría ser un poco escéptico. Estamos obligados ahora mismo a ser optimistas. Quiero ser optimista. El país está esperando buenas señales o todavía más señales. Ha sido recién elegido el domingo Paz Pereira. Ya estamos a martes. Recién habrá cambio de mando o traspaso de mando de Arce Catacora a Paz Pereira el 8 de noviembre. Pero de todas maneras, yo estoy esperando por la urgencia a la que nos lleva la crisis económica, que es cada vez más severa, señales un poco más adelantadas o señales más importantes en el sentido de quiénes van a conformar el gabinete finalmente de gobierno, cuál va a ser el ejecutivo de Paz Pereira, si Edman Lara finalmente va a moderar su visión, sus dichos, sus adjetivos para todos los demás, aparentemente se está moderando, pero al mismo tiempo esto también significa statu quo, porque Lara, no sé Paz Pereira, habrá que preguntárselo, Paz Pereira ha prometido que el Estado plurinacional no se toca, que lo van a mantener. Paz Pereira ha dicho que se van a tener que asumir algunas reformas a la Constitución, sobre todo, como decía más temprano también, para asuntos que son urgentes, como la provisión de combustibles al interior, bueno, no al interior, al conjunto del mercado interno, mejor dicho. Pues esas son algunas de las señales, Marta Yolanda, quiero ser optimista, como te digo, pero hay algunos aspectos en los cuales me es inevitable mantenerme escéptico concretamente sobre la política económica que vaya a tomar Paz Pereira. Sí, no, yo te entiendo. El darles el beneficio a la duda no significa que uno falsee la realidad y se ilusione más allá de lo que es posible, no solo por la mentalidad de quienes llegan al ejercicio del poder, sino por el mismo sistema dentro del cual están operando. Una de las primeras declaraciones de Paz es que prometió volver a abrir a Bolivia al mundo. ¿Qué pensás de esta declaración y a qué se refiere? Y también comentó que quiere pues restablecer la relación, eh, las relaciones entre el gobierno de Chile y el gobierno de Bolivia. ¿Qué pensás de estas dos primeros, uno de los dos primeros comentarios de Paz? Quisiera creer sobre la primera afirmación, esta de que quiere reinsertar Bolivia al mundo, de que va a tratar de conseguir, que va a buscar por sobre todas las cosas, la mayor cantidad de tratados comerciales o de libre comercio con cuanta mayor cantidad de países sea posible, comenzando por Chile y Estados Unidos y Argentina, y llámese todos los países del vecindario, me refiero concretamente a Sudamérica. Y sin embargo, también debo recordar que en campaña, Paz Pereira prometió la legalización de autos chutos, como les llamamos acá, que son autos importados sin papeles, muchos de ellos importados ilegalmente al país, por no decir que todos. Y hubo un impasse entre el presidente del Senado, tengo entendido, chileno, al cual calificó a Paz Pereira cuando era candidato de irresponsable, porque además se atrevió Paz Pereira a insinuar que en realidad quienes estaban siendo corruptos dentro de este esquema de importación de autos chutos al país, es decir, a Bolivia, estaban los carabineros chilenos. Y los carabineros chilenos son una institución, son parte de una institución muy importante y muy respetada en Chile. Lo sabemos muy bien en Bolivia porque, entre otras cosas, Edman Lara también ha mostrado mucho del lado altísimamente negativo de la policía en Bolivia. Entonces, esos son los dos contrastes. Así que no es ninguna casualidad que Paz Pereira esté tratando de echar paños fríos probablemente a un impasse, nuevamente que digo, con una autoridad tan importante como es la del presidente del Senado chileno en relación a un problema muy complicado que tenemos aquí, que es la legalización de decenas de miles de autos chutos y al mismo tiempo la necesidad de recortar la subvención al consumo de hidrocarburos, concretamente de combustibles en el país, para lo cual no hay dinero. Así que veremos todavía en qué se traduce de manera más concreta un poco más adelante. Mauricio, hemos visto que pues en todos lados los presidentes, a menos que sea una dictadura ¿no? Y tengas una situación como la de El Salvador, donde básicamente el presidente ordena al Congreso qué se hace, en el resto de países no es esa la situación, no lo es en Guatemala, no lo es
en Bolivia, no lo es en Argentina. Y ya que menciono a Argentina, hemos visto que Javier Milei ha tenido problemas para el impulsar sus planes en su país, precisamente por la oposición que hay en el Congreso. ¿Cuál es la situación actual a nivel el Congreso de Bolivia? El presidente electo tendrá apoyo para, por ejemplo, esta promesa que hizo de abrir Bolivia al mundo nuevamente, o la misma legalización de los autos, espero decirlo correctamente, chutos, a los cuales Correcto. haces mención. Eh, Me imagino que varios de esas decisiones necesita del apoyo del Congreso en Bolivia. ¿Cuál es la situación actual y la constitución de tu país? ¿Cuál es en este momento la situación de esta y reformarla? ¿Qué implica? Bueno, entre otras cosas, yo creo que Paz Pereira está consciente de la necesidad de establecer consensos en el legislativo, porque hay participaciones casi igualitarias entre la fuerza de Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y el propio Paz Pereira y Lara, para lo cual espero, lógicamente, porque será Lara el que eventualmente lidere el legislativo, desde luego en el plenario, y espero que sea un momento en el que Lara finalmente caiga en cuenta de la necesidad que tiene de moderarse él mismo, sus visiones, como decía más temprano, sus calificativos, sus consideraciones sobre los adversarios políticos que no enemigos. Y sobre todo en relación a que el movimiento al socialismo ha quedado muy disminuido, movimiento al socialismo y distintos satélites que tenía anteriormente van a cooperar también, aunque son minoría, siguen estando presentes. Y otra minoría importante a la que hay que tomar en cuenta es la de Manfred Reyes Villa y la agrupación Súmate o el partido Súmate. Pero como decía más temprano, las agrupaciones más importantes, casi a iguales, a tercios iguales, están la de Paz Pereira, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Sobre todo porque Paz Pereira no se le conoce un equipo, no se le conoce una visión de política económica concreta sobre temas muy agudos, como decía más temprano, como la necesidad de conseguir financiamiento inmediatamente, dotar al mercado interno de combustibles y al mismo tiempo establecer lineamientos con ambición de largo plazo sobre todo. Y aquí entra el asunto este de la reforma necesaria de la Constitución, entre otras cosas, para que cualquier persona pueda acceder o recurrir al mercado internacional para comprar combustibles, importarlos y abastecerse o autoabastecerse de combustibles, no tiene el permiso, necesitaría de una decena o docenas de permisos de la estatal petrolera. Si no existe una reforma constitucional eh, que retire la tuición que tiene YPFB como empresa monopólica sobre los hidrocarburos, va a ser muy difícil conseguir una ley corta o que se mantenga en el tiempo para poder vencer este serio problema que tenemos para abastecernos de combustibles en el muy corto plazo, sobre todo para el oriente del país, que está atravesando una temporada en la que ya tendría que comenzar con cosechas y siembras al mismo tiempo de aquello de lo que más vive, que es del sector agropecuario, de la cosecha de soya, al mismo tiempo de ganadería y demás, que es sumamente importante. El diésel en el oriente del país es sumamente importante. Entonces, habrá que ver. Ya no digo más sobre todas las reformas que habría que implementar, porque para mi criterio lo que tendríamos que hacer es directamente retornar a la República y la Constitución del 67-94, que ya establecía garantías al menos de Estado de Derecho, el Estado plurinacional, no. Entonces yo me pongo a pensar en las distintas fuentes que tendría el país para conseguir financiamiento, que no es solamente por medio del incremento de la deuda pública externa con organismos multilaterales, sino además y sobre todo mediante la atracción de grandes capitales privados internacionales que retornen al país para invertir y además con una mirada de largo plazo, de largo aliento. Es decir, si las grandes empresas internacionales no vienen al país, será, entre otras cosas, porque no existe un régimen suficientemente claro de respeto por el Estado de Derecho. ¿Cuáles han sido las declaraciones de Tuto Quiroa después de perder las elecciones del domingo pasado?
no tuvo ningún problema en reconocer la victoria de Rodrigo Paz. Ha habido algunos casos aislados en los cuales partidarios de Tuto Quiroga han denunciado que ha habido fraude. Y sin embargo, el fraude tendría, mira, Paz Pereira ha ganado con tal margen a Tuto Quiroga que el fraude que tendría que haber habido en favor de Paz Pereira tendría que haber sido monumental, incluso más grande que el que cometió el propio Evo Morales en 2019. Así que, aunque hubiera habido fraude, pues no hay mucho que hacer. Entonces, no tuvo mayor reparo en reconocer, y lo hizo muy bien en todo caso, en reconocer la victoria de Paz Pereira. Hubo unos cruces muy crudos entre Tuto Quiroga durante la campaña y Paz Pereira. Ese será un asunto que solucionarán entre ellos, pero yo creo que lo que ha hecho Tuto Quiroga ha sido lanzar una señal positiva en el sentido de cooperar al gobierno de Paz Pereira e incluso, eventualmente, ¿por qué no?, pensar en la posibilidad de que alguien del equipo de Tuto Quiroga eventualmente termine conformando el gobierno, o mejor dicho, el gabinete de Paz Pereira, el mismo caso que de Samuel Doria Medina. Se verá un poco más adelante, pero yo creo que hizo muy bien Tuto Quiroga. Y sobre los casos probablemente aislados de fraude, de denuncias en las que hubo la inversión de resultados en papeletas en algunos recintos electorales en distintos lugares del país, pues ya se lo verá. Y Tuto Quiroga dijo al mismo tiempo que se están poniendo a trabajar en este asunto sobre qué tan grave pueden haber sido las denuncias, de qué magnitud son y demás, pero ya no para cuestionar la victoria de Paz Pereira, sino para futuro. Las próximas elecciones que tenemos son en abril, que son las subnacionales, que son las elecciones para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros departamentales y demás. Y Evo Morales y Luis Arce, ¿cómo reaccionaron ante la victoria de Paz? Evo Morales ha dicho que, o ha tratado de mostrar a la gente que gran parte de la victoria de Paz Pereira se debe al voto, primero rebelde, al voto castigo de quienes habrían traicionado la causa de Evo Morales, del movimiento socialismo, la causa de los cocaleros, de los indígenas y demás, entre los cuales incluyen a Arce Catacora y a Andrónico Rodríguez, porque hay que recordar que Andrónico Rodríguez fue candidato a la presidencia no por el movimiento socialismo y que Andrónico Rodríguez al mismo tiempo era pupilo de los cocaleros y más concretamente del propio Evo Morales en el Chapare. Entonces los ha llamado traidores a ellos, ha orientado a su propia gente, a sus votantes más leales, a que voten nulo, a que nulen su voto, y eso se ha manifestado, sí, en importante proporción en las elecciones tanto de primera como de segunda vuelta, pero que de todas maneras, a quien se le podría atribuir la victoria no es ni siquiera a Paz, sino a Lara, que muchos de los votantes de Evo Morales habrían votado por Lara, ni siquiera por Paz Pereira. Entonces, de todas maneras, le ha marcado ya muy pronto la cancha a Paz Pereira, Evo Morales, condicionándolo a que no eche por tierra o que no termine destruyendo o desmontando el Estado plurinacional que él fundó, justamente, y es a lo que me refería más temprano también. Lara se ha apresurado a decir que no van a tocar el Estado plurinacional, así que Paz Pereira tiene una tarea muy importante en relación a tratar de establecer ciertos acuerdos con el propio Lara, antes que con la propia oposición que vaya a tener en el legislativo, para tener margen de maniobra y tener gobernabilidad propiamente. Mauricio, ¿le puedes por favor explicar a nuestra audiencia, porque probablemente la mayoría no entiende cómo funciona o qué es el Estado plurinacional en Bolivia y por qué para poder vivir dentro de un Estado de Derecho hay que acabar con esa que pensás que es una de las principales o uno de los principales, voy a utilizar el término legado porque no se me ocurre otra palabra en este momento, de esos 20 años del movimiento hacia el socialismo de Evo Morales, aunque no sé si deberíamos de quitar de esos 20 años los años en que gobernó Luis Arce, precisamente porque se pelearon, aunque si Luis Arce gobernó bajo las mismas contextos o directrices del MAS, pues sí, se acabaron 20 años de dominio del MAS. ¿Y qué consideras tú como boliviano
le ha dejado a los ciudadanos de tu país, a tu país, esos 20 años del MAS en el ejercicio del poder? El Estado plurinacional es parte de la herencia de lo que la izquierda más radical, mejor conocida como el socialismo del siglo XXI en América Latina, liderada por Hugo Chávez y Cuba, y el régimen de los Castro en Cuba o desde Cuba, dejaron en Bolivia. Primero, el Estado plurinacional fue un experimento de intelectuales que erigieron justamente el socialismo del siglo XXI. Yo creo que fue el experimento más importante de todos porque fue el lugar donde se implementó, a diferencia de Ecuador, por ejemplo, que también tuvo una nueva constitución, y a diferencia de Venezuela también, el lugar donde se hizo el experimento de esto de la plurinacionalidad. Esto de la plurinacionalidad, con seguridad que lo sabrán explicar mejor algunos amigos, como digo, entre comillas, amigos, por supuesto, como los de Podemos en España, porque visitaron el país con la tesis, entre otros, Íñigo Errejón, de esto de la plurinacionalidad. Se la trató de implementar en lugares como Perú, fracasaron, afortunadamente. Pedro Castillo tenía la intención de aplicar el modelo boliviano plurinacional en el Perú y afortunadamente fracasó. Boric en Chile también trató de aplicarlo y fracasó, y Podemos no deja de hacer el intento de aplicar el mismo experimento en España, como si todos los países alrededor del mundo no fueran plurinacionales al mismo tiempo, como si no tuvieran representación de distintas naciones, culturas y demás. No hay país en el que haya estrictamente una cultura monolíticamente identificable, o al menos son muy pocos alrededor del mundo. Lo importante aquí es que se estableció un experimento para tratar de identificar 36 nacionalidades distintas en el país, que en realidad no son otra cosa más que la respuesta a la identificación de distintas etnias que hay en Bolivia, no necesariamente naciones, como si además se las pudiera identificar tajantemente o como con un cuchillo cortando una mantequilla, un cuchillo caliente cortando una mantequilla entre las distintas geografías que tendría Bolivia. Pero a fin de cuentas, para no complicarnos demasiado, se trató de establecer un nuevo modelo del país, de la refundación del país a partir de 2009, que se estableció una nueva constitución, luego una asamblea constituyente que también fue un experimento en el cual hubo cosas que se podría cuestionar altamente con el solo hecho cómo comenzó aquella constituyente y demás. Pero una cosa es el Estado plurinacional con la Constitución y otra cosa fue el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. Es decir, que acompañaba el modelo económico al nuevo Estado que se habría fundado el 2009. El modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano no es otra cosa más que el modelo cepalino que creó la CEPAL entre los años 50, 60 y 70 por toda América Latina, y que resultó en distintos episodios o que degeneró en distintos episodios de hiperinflación por toda América Latina, que se conoce más comúnmente como la década perdida de América Latina. Hiperinflación en el Perú, en Argentina, en Bolivia y demás. Y en Bolivia terminamos con uno de los, hasta ese momento, sextos episodios más severos de hiperinflación que se había conocido nunca en el mundo. Entonces, esos fueron los resultados. Y ahora, paradójicamente, estamos justamente en una situación muy similar, estamos encaminados a terminar un episodio muy similar por hacer experimentos como el del Estado plurinacional y un nuevo modelo cepalino, mejor llamado como el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, estamos enfrentando ahora mismo. Un absoluto fracaso en ambos casos. El nuevo país, el de la supuesta nueva refundación del país y la implementación de un nuevo modelo cepalino que prepondera la participación absoluta del Estado sobre la economía, comandándolo absolutamente todo, un Estado empresario, un Estado productivo, un Estado hiperregulador, y es algo con lo que tenemos que terminar, que es lo que nos ha terminado llevando a esta crisis, que puede terminar todavía peor si acaso Paz Pereira nuevamente no aplica ciertas políticas muy concretas, porque no hay margen de error ahora mismo para no agravar la situación. Ahora necesita aplicar política económica con escalpelo, con un escalpelo muy fino, porque si acaso se equivoca con la política económica, cambiaria, monetaria, financiera y demás, de poco habrá servido estar comenzando a recuperar ahora mismo la democracia, en buen sentido, como decía más temprano, porque el movimiento socialismo y todos los satélites del socialismo del siglo XXI estarán pendientes de cualquier falla que pueda cometer cualquier demócrata, sea Paz Pereira o eventualmente algún otro gobierno, para tratar de recuperar el poder, porque esa ha sido justamente la forma en la que el movimiento socialismo llegó al poder
a partir del 2003, a partir del derrocamiento de Sánchez de Lozada, que se equivocó incrementando impuestos, tratando de ofrecer fórmulas distintas de la nacionalización de hidrocarburos, exportar gas a California por medio de puertos chilenos, por ejemplo, y eventualmente terminaron derrocando a Sánchez de Lozada para reinstalar o restablecer o establecer, mejor dicho, esto que mencionaba, el Estado plurinacional, un experimento claramente de izquierda radical, y al mismo tiempo el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, que fue un invento de Arce Catacora, pero que a fin de cuentas no es otra cosa más que las directrices del modelo cepalino y Raúl Prebisch de la década de los 50, 70 y 60 y 70 por toda América Latina. Mauricio, te quiero agradecer que hayas compartido con nosotros. Tenemos que terminar. ¿Algo más que querrás agregar brevemente? Sí, nuevamente, que estamos obligados a ser optimistas. Espero que las cosas salgan muy bien con Paz Pereira a pesar de mi escepticismo. Y pues quiero equivocarme con muchas de las cosas por las cuales soy escéptico y esto no es estar rebuscando causas o motivos por los cuales no quisiera que salgan bien las cosas de Paz Pereira. Realmente quisiera que sí, pero también estoy consciente de que no han sabido escuchar, no han sabido escuchar ni en campaña ni fuera de campaña y demás. Queda mucho por ver todavía. Ha sido recientemente elegido y esperemos. No quiero eventualmente tener que decir, se los dije. Ojalá. Mauricio, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Encantado por la invitación, Marta Yolanda. Un saludo hasta Guatemala. Gracias.